Lo que nos había quedado como tema es el body. Queríamos en particular preguntarle, para aquellos que no conocen, no queda muy claro, ¿sí? Si la doctora Sabrina Lavación nos puede hablar un poquito de qué es este nuevo sistema, este nuevo paradigma del juicio procurador. El doctor tiene una pregunta, perdón. Sí, doctor, bueno, lo dejamos para después. Me quedé pensando en esto que dijo Laura de este cambio de chip que obviamente hay que hacerse en la diferencia entre un juicio común con jueces profesionales y el juicio por jurado, donde hay que convencer a 18 personas. Y realmente la pregunta que tenía a nivel de experiencia para los fiscales era cómo veían esto de que ninguno de los jueces, 18, no 3 como yo, que tenemos la posibilidad de tomar algunas notas de algo que nos parece esencial, cómo veían el hecho de que haya esta prohibición de que ninguno de los jueces pueda, recibiendo cantidad de información, no poder tomar nota, aunque sea sintéticamente, de algo que les puede llegar a servir para, cuando se retiran a deliberar, confrontar o ver esa información. Teniendo en cuenta lo claro que sé que la normativa prevé la posibilidad de ir a los registros que existen del juicio, pero yo creo que es una cuestión un poco impráctica, hasta lenta, y digo, por ahí a lo mejor a alguien que le permitieron tomar nota, y por ahí a lo mejor esto incluso pueden comprar los coaches, y esto significa una distracción de atención o no. Cuando uno empieza a repasar todo lo que significa el juicio por jurados y llegamos a ese punto, lo primero que yo sentí fue gran preocupación. Dice, pero ¿cómo no pueden tomar notas? Los jueces toman notas. Se vuelve al concepto un poco de un juicio ágil y un juicio severo, que no lo fue en este caso terminamos escuchando casi a 30 testigos y hubiéramos podido hacerlo seguramente con la militar. La verdad es que la gente que tiene mucho sentido común tiene capacidad de atención que no es la misma que tenemos nosotros, por eso algo que celebro que el juez haya hecho es poner horarios en los que se iban a desarrollar las audiencias. Y hoy justamente leí una nota, no voy a recordar ahora en qué medio, de un juicio por jurado que se estaba desarrollando en donde la jueza sacó a uno de los jueces titulares y lo cambió por un suplente porque el señor se había quedado dormido durante el juicio. Estas cosas suceden porque los jueces por jurado son seres humanos, igual que los jueces. Pero la verdad es que ellos prestaron, en el caso este concreto y en un caso anterior que yo tuve la oportunidad de ver con Carolina como fiscal, con otros colegas, es increíble cómo la gente que arranca, ahora va a arrancar Carolina contando lo que es audiencia guardia, arranca en una audiencia guardia diciendo, loco, yo me quedo acá, ¿qué hago? Y uno que en el juicio de Farré se fue a sentar cuando lo llamaron, literalmente, citando en todos los idiomas. Luego prestaba muchísima atención a lo que se decía, a cómo se decía, se iban formando su opinión. Y uno podía verlo. Uno podía ver las emociones a flor de piel. Cuando se exhibieron las fotos de la autopsia, que hay varios defensores acá, fue con la anuencia de la defensa tenía la idea de que cuanto más sangre veía el jurado mejor porque más los acercaba a la teoría de que Farré solo loco podría haber cometido este crimen. A mí me transpiraban las manos de los nervios, porque había uno de los jurados que lloraba todo el tiempo, otro que miraba las fotos, bajaba la cabeza porque no podía sostener la mirada en esa prueba, pero hacía todo el esfuerzo por verle. Cuando sentía el clic, que el médico que estaba contando sobre la lesionología cambiaba de fotografía, volvía a levantar la cabeza con un gran compromiso, hasta donde podía miraba y agachaba la cabeza y seguía la explicación del médico forense sin mirar la foto. En la experiencia personal, yo no he vuelto a hablar claramente con los jurados y uno no sabe en qué funda lo basan, digamos, esa percepción que ellos han tenido, pero si uno tiene esa lectura del lenguaje corporal, puedo decir que Farré empezó a estar condenado cuando la hermana de la víctima contó que no pasaba alimentos, por ejemplo, cuando claramente se pasaban las fotos de la autopsia y él miraba la foto como si estuviera mirando una película. Muchos medios nos preguntaban después del veredicto si la carta que había leído Farré al final, no sé si la recuerdan, una carta a los hijos,
esto había sido pensado para causar algún impacto en el jurado. Y yo decía que la verdad que quien preguntaba eso no había estado ni medio segundo mirando el juicio, porque los mismos que lo escucharon leer esa carta son los que lo vieron sin inmutarse, mirar las fotos del cuerpo descuartizado de su mujer, o sea, casi degollado. Faltó muy poco para que le seccionara la cabeza del cuerpo. Entonces, la verdad es que pueden tomar notas, deben tomar notas, no pueden volver a los registros. En la experiencia, que es muy poquita, es muy chiquita, veo que han podido decidir sin tomar nota. Yo no advierto que tomar notas personales sea algo que pueda llegar a distraerlos. Sí, después puede basarse, digamos, una eterna discusión interna en el momento de debatir respecto de, digamos, quién anotó tal cosa, quién anotó tal otra. Por eso creo que la decisión de la ley ha sido ir más que nada por el tema de los registros y no por las notas personales. Y ya también yo creo que hay que confiar en la deliberación de los 12. Entonces cada uno habrá escuchado o habrá percibido algo distinto y ahí es la riqueza de 12 personas discutiendo algo que vieron, qué sé yo. Esto es así y tenemos que manejarnos con lo que hay y confiar en el sentido común. Pero sí, notas no pueden tomar, así que bueno, también yo creo que esta riqueza de la deliberación interna, uno no puede estar ahí, pero es sumamente valiosa. Pero bueno, vamos a guardar. Bueno, como ya dijimos, lo que vamos a hablar ahora es la audiencia de deselección. Justamente no es una audiencia de elección, sino de deselección. Yo lo que hago es sacar o tratar de sacar a las personas del jurado que son hostiles con mi teoría del caso. Por eso tengo que tener bien claro cuál es mi teoría del caso y en los mejores de los casos, que fue una técnica para hacerlo, ¿no? Yo he conversado con otros colegas que no tuvieron la técnica y bueno, preguntaban para tratar de tantear un poco. Es decir, que el fin de esta audiencia es deseleccionar a la gente que no va a ser afín a mi teoría del caso. En cambio, para el juez, el objetivo del juez es lograr un jurado imparcial e independiente. No para nosotros porque somos partes. Por eso después está el juego de recusaciones con causas y sin causas que se hacen con el juez. Por eso es tan importante también el rol del juez en esta audiencia. Lo que nosotros hacemos es obtener información y después la entrecruzamos y ahí hacemos después las recusaciones con causa o sin causa y una audiencia que dirige el juez. Otra cosa que también va a hablar Laura es el tiempo que nos dan los jueces ahora para hacer la audiencia. Muy poco, en Estados Unidos duran acá a veces meses. Hay estudios preparados para esto, o sea, abogados preparados solamente para audiencia de guardir, claramente nosotros no. Entonces, lo que es allá no podemos tomar nunca los parámetros de allá con nosotros. Nosotros tuvimos nuestro método, pero también nuestras dificultades, y bueno, vamos a hablar de eso un poco entre todos. En particular, quería preguntarle a Laura las dificultades que hoy generan las audiencias y los consejos que podía dar a esta audiencia de Guadalupe, ¿no? Dificultades son muchas porque nosotros claramente no estamos acostumbrados, porque no es una práctica nuestra en el ejercicio de la profesión cotidiana, semblantear a la gente. Estamos acostumbrados a entrevistar a la gente y a darles información, los que hacemos investigación, o los defensores, por ejemplo, para el caso de testigos de descargo, de sacarles información relacionada con un hecho concreto. Pero acá se nos pide, en un grupo de 40 personas aproximadamente, tratar de ver cuál es la persona que no va a estar o no va a comprar mi teoría del caso. Y esto es algo muy difícil. Claramente primero necesitamos tener muy clara nuestra teoría del caso. Y nuestra teoría del caso no es solamente, como decíamos antes, una historia bonita, bien contada, sencillita, creíble, de acuerdo con las pruebas. Es una historia que hay que empezar a mirar desde la audiencia de guardir con valores, ¿sí? Y hay que empezar a pensar que la gente, cuando va a tomar decisiones, toma decisiones a veces quizás de forma emocional, a veces de forma racional, y entonces tengo que volver a mi caso y ver si lo que yo voy a poner delante de ese jurado, porque esto no es matemático, es algo que voy a resolver
desde la emoción o desde la razón. Por ejemplo, 20 días antes del juicio de Farré, Carolina tuvo un juicio, también por jurados, en donde el delito era de abuso sexual y la víctima era una mujer discapacitada. Claramente, en términos técnicos, ¿cuál era la prueba más fuerte? La cámara Gesell. La señora, a pesar de su discapacidad, había podido contar los abusos a los que la sometía su padrastro. Pero no había nada más. La madre de ella ni siquiera le creía. Claramente el perfil, nos metimos de lleno a trabajar con Carolina y con los coaches en ese caso anterior, porque lo aprovechamos como una experiencia, como una gran experiencia de Guardir para lo que iba a ser nuestro caso de Farré. Y allí el perfil que se buscaba era un perfil de gente más emocional. Cuando terminó el juicio de Carolina, el juicio del abuso, había detectado entre el jurado a la persona más racional posible. Y entonces yo corrí a buscarlo cuando se terminó el juicio. Yo no había participado de ese juicio y empecé a hacerle una serie de preguntas relacionadas a cómo habían visto a la fiscalía trabajar en el caso, cómo se habían sentido de ser parte de un juicio por jurados, qué onda la experiencia, si nos habían entendido el lenguaje, la forma en que hablábamos, si habían tenido alguna dificultad. El señor, ingeniero en sistemas, lo primero que me dice, en relación a los alegatos de cierre, dice, no es como dijo la fiscal, que todo estaba tan probadito y estaba todo tan probadito. Ah, no, le digo yo, ¿y por qué? Y porque no es cierto, porque la verdad es que estaba la declaración de esta chica, que tenía sus dificultades y que en su momento, bueno, no pudo como contar mucho y después arrancó porque le preguntó a la psicóloga. Un perfil estrictamente racional. Y entonces este señor, cuando cuenta esto, le digo, porque el fallo ese salió una condena por unanimidad, digo, bueno, ahora contame vos, ¿cómo hiciste vos para tomar esta decisión? Y es que realmente internamente dice, yo sabía que el tipo era un HDP. O sea, él tuvo que ir a su lugar emocional, porque nadie es 100% racional ni 100% emocional, para poder tomar la decisión que él sabía que era la correcta, sopesada con todas las pruebas. O sea, no es que él solo lo vio que era un HDP y entonces por eso lo condenó. Pero tuvo que ir a buscar ese lugar más emocional. Entonces, la primera dificultad es empezar a pensar en términos de estilos de pensamiento y de valores. Primera gran dificultad, nosotros no sabíamos ni que esto existía. Nos la pasábamos mirando juicios por jurados y anotábamos preguntas de Guardín. ¿Le gusta la pena de muerte? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Sabe sí? ¿Sabe eso? ¿Y qué tenía que ver eso con nuestra teoría del caso? No teníamos la menor idea, pero como alguien lo había hecho, y entonces que parecía que quedaba lindo y muchos lo repetían. Entonces, el primer gran desafío fue tratar de ver si esto, en lugar de hacerlo al tuntún, y porque escuché que alguien en Azul dijo, o alguien en Necochea preguntó, es empezar a hacerlo a través de, como decía Sergio, de una metodología de trabajo. ¿Sí? Y hacia ahí empezamos a apuntar. Todo un desafío, algo que todavía nos va a seguir llevando muchos desafíos adelante. Y entender esto, con la posibilidad de aplicar una metodología, implicaba también que no solamente nosotros teníamos que venir a desarrollar una metodología y aplicarla y que saliera bien. El otro, el juez, que está dirigiendo este juicio, tenía que entender lo que nosotros estábamos haciendo. Y esta es otra de las dificultades que tenemos. Para los jueces, que no tienen así como, hay algunos que no tienen una gran empatía con el tema del sistema de juicio por jurados, en algún punto se les debe jugar esta cosa de que pierden el control, entonces quieren tener el control de la audiencia. Y está bueno porque, a ver, el control bien entendido, que es la dirección del juicio, es un trabajo enorme para el juez. Y bien desarrollado hace que el juicio llegue a buen puerto. Porque si no tenemos un juez que dirija con reglas claras el juicio, ese juicio seguramente no llega a buen puerto. Entonces, tamaña tarea tiene el juez en esto. Pero como no entiende de qué va la audiencia de Guardín, y a nosotros nos pasaba lo mismo, entonces dicen algo así como, bueno, miren, el día que arranca el juicio, nosotros le dedicamos media horita a la audiencia de Guardín, y después arrancamos. Pará, ¿qué es esto de media horita? En media horita vos me estás pidiendo a mí que yo semblantea a 40 personas que no conozco quiénes son, no sé de dónde vienen ni a dónde van, no tengo información previa, no sé sus profesiones, no sé su estado civil, no sé nada de esa gente. Les veo solo las caras y un número colgado.
no le prestan atención a esta audiencia, los jueces. Entonces, hace un par de preguntas y dale. Y no es lo mismo. Si hubiéramos querido, la ley hubiera querido, el legislador hubiera querido un sistema de juicio por jurados de sorteo, mira, te toca el que te toca y ya. ¿Sí? Otro hubiera sido el sistema. Pero no ese es el mecanismo. El mecanismo que tenemos es de deselección. Y hay montones de situaciones que se dan. No solo las preguntas que de forma hacen los jueces, que hay que ver también en esto del vocabulario, ¿no? Hay que amigarse con el vocabulario más llano, ¿sí? A la gente se le habla de inhibición, de quebrados y otros deudores punibles y no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Hay que ver cómo se le pregunta a la gente, qué información se obtiene de la gente. Para nosotros es de una importancia capital poder detectar quién no va a comprar nuestra teoría del caso y poder sacarlo a través de las recusaciones. Y claramente no tenemos, como a diferencia en Estados Unidos, no solo ninguna experiencia ni ninguna información previa que nos ayude a que esto sea de manera más fácil. Entendimos en las distintas experiencias que tuvimos que es tan importante hacer las preguntas, como explicaba Andrea, cómo hacerlas y quién las hace y qué tipo de información se va a relevar. Y que no es lo mismo, ni da lo mismo, que uno haga la pregunta y que haya otro que releve esa información. Porque la información que se brinda no es solo la información verbal, sino también la del lenguaje corporal. Y nuevamente, por eso fue tan importante armar equipo con los coaches para empezar a desarrollar esta metodología, sino también fue muy importante la presencia de las secretarias y de Belén, que con su experiencia y su profesión, ella es psicóloga, nos ayudaron en esa audiencia tan importante. Así todo, esto opinión personal, llegamos a la audiencia de Guardir y yo sentí que Tenca, el defensor de Farré, hacía mejores preguntas que nosotras. ¿Sí? Nosotras habíamos ido, venido, los coaches nos tuvieron un montón de paciencia, probábamos una pregunta, otra, pero con un método, trabajábamos con un método. Y la verdad es que cuando se terminó la audiencia, a pesar de todo el esfuerzo nuestro, yo sentí que la defensa había hecho un mejor trabajo en cuanto al tipo de preguntas que se hacían, que a nosotras no se nos habían ocurrido. Pero sin embargo, la información que obtuvo la defensa no le servía a ellos, servía para nuestra teoría del caso. Entonces, esta información, porque hay que estar atento a todo el interrogatorio que se realiza, por eso no es lo mismo, hay jueces que dicen, las preguntas las hago yo, tráiganme en el proyecto de preguntas. No, porque yo no le voy a preguntar solamente, ¿y usted qué hace? Soy ingeniero en sistemas. Bueno, y el de al lado, ¿y usted qué hace? Porque no me dice nada. Yo le puedo preguntar, ¿y usted cuál es su profesión? Soy ingeniero en sistemas. Ah, ¿y cómo llegó a esa profesión? ¿Y le gusta, no le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta de esa profesión? Y por ahí el mismo me dice que todo el tiempo tengo que estar razonando, decidiendo, evaluando. Me está dando una información muy rica, ¿sí? Si solo me quedo en ingeniero en sistemas, no me dice mucho más. Y esto es el valor agregado de la audiencia de Guardir y de saber hacer un interrogatorio. Por eso no es lo mismo que un juez haga la pregunta a que la hagamos nosotras. Tampoco fue lo mismo que le hiciera Carolina o que le hiciera yo. En el Focus, Carolina hacía las preguntas de una manera, ella es hiperactiva, los que la conocen van a saber que la describo muy bien. Y entonces, apurada por ahí por cumplir con todas las preguntas y demás, no permitía ese ida y vuelta en la información que a veces es tan rica. Y entonces, como decía Andrea, nos permitió corregir, ¿sí? Y fui yo a hacer las preguntas y Carolina a cumplir otro rol, tan importante como el de hacer las preguntas, porque de nuevo, esto es un trabajo en equipo. Si no lo hubiéramos observado y trabajado y cumplido desde ese lugar, no hubiéramos llegado nunca a buen puerto. Déjame agregar que esta audiencia es casi la más importante de todo el juicio, porque si yo no tengo un jurado acorde a mi teoría del caso, no voy a tener puedo tener un alegato bárbaro, un alegato de inicio bárbaro, pero si no me concentro en esta audiencia, que realmente no la sabemos hacer, yo no la sé hacer, es uno de los pasos más importantes del juicio por jurado. Por eso hay tanto hincapié en esto.
Es por eso que le hemos dedicado a esta audiencia, ¿no es cierto?, un segundo bloque entero, porque muchas veces es donde más dudas y más requerimientos se tiene sobre esta materia, ¿no? Y tanto que hablaba tanto Carolina como Laura de los equipos, quisimos tener presentes acá a los equipos para que ellas den su visión y cuál fue el rol que habían desempeñado, ¿sí? Las secretarias en principio, queremos que nos cuenten cuál fue el rol. Sí, ya le pasamos. ¿Cuál fue el rol de la función que desempeñaron en particular en la audiencia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo como estaba asignada a la Secretaría desde el principio de la causa, con la doctora Carballido, el rol que nos tocó desempeñar fue de recopilación de datos. Estos datos que estaba contando Laura recién, y la recopilación de datos era de los posibles candidatos a integrar al jurado. Esta información tenía que ser relacionada con la teoría del caso, no era recopilar cualquier tipo de información, sino que ya estaba pactado de antemano cuáles eran los perfiles que los fiscales no querían que integren el jurado, perfiles de personalidad basados en el método que estaban desarrollando. El método fue muy efectivo porque logramos, al finalizar la audiencia y después de la realización de todas las preguntas, cada miembro del equipo que tenía asignado una cierta cantidad de filas sabía casi de memoria cuál era la ubicación de cada uno de los candidatos, cuál era el número que llevaban cada uno, si eran varones, si eran mujeres, las profesiones, todos estos datos que les resultaban muy importantes. Y más allá de estas cuestiones objetivas también, aquellas cuestiones subjetivas que nos habían a nosotros como operadores llamado la atención dentro de estos perfiles que estaban intentando descartar. Por otro lado, desde el aspecto objetivo, como toda técnica, a mí lo que se me presentaba un poco la inseguridad era respecto de las cuestiones objetivas. En este punto, lo que a mí me sirvió mucho, que quería transmitir, fue que tanto los coaches como las fiscales nos hicieron especial hincapié en que tengamos muy presente todas las alarmas con las que nosotros trabajamos en el devenir diario de nuestro trabajo, respecto de cuestiones importantes como, en nuestro caso desde la Fiscalía y ustedes de sus propios trabajos, cuando las cuestiones son importantes o cuando hay cuestiones o de riesgo o, en este caso particular, que nos llamen la atención. Todo eso nosotros lo pudimos plasmar en nuestros apuntes, fue un material muy rico al momento del procesamiento de datos. Se me ocurrió, charlando un poco la forma de transmitir qué era lo que nos había pasado, compararlo con un ejemplo cotidiano, con una conducta cotidiana que podemos realizar todos, cuál fue el rol nuestro en la audiencia, haciendo un paralelo como cuando vamos a hacer una compra en un supermercado. Nosotros, si estuviésemos buscando algún producto natural con el objetivo de comer mejor o de tener una dieta más sana, este objetivo podría asimilarse a la teoría del caso. Vamos a buscar el producto y vamos a tratar de evaluar y chequear cuánto azúcar refinado o cuánta ciclamato de sodio tiene, por ejemplo, ese producto. Teniendo en cuenta nuestro objetivo, vamos a esos dos productos dejarlos en la góndola y no los vamos a seleccionar. Seguramente seleccionaremos otro que cumple más estos parámetros naturales. ¿A qué tiene que ver este paralelo, este ejemplo que se me ocurrió? Tiene que ver con que no nos tenemos que focalizar tanto en cuáles son los candidatos del jurado que queremos que que integren el jurado, como decía recién la doctora Sisekin, sino asegurarnos aquellos que queremos descartar. ¿Por qué motivo quedaron en la góndola y por qué motivo no los llevamos en el changuito o no queremos que integren el jurado? Y yendo puntualmente, más allá de este ejemplo sencillo, lo que nos pasó fue respecto de un candidato que era el número 100. El número 100, nos reímos todos porque fue el karma del candidato 100 que estaba en mi fila asignada. Durante las preguntas que hizo la Fiscalía y la Defensa, el candidato no contestó casi ninguna. Mínimamente pudimos apuntar algunas cuestiones y terminó la audiencia de guardia y al momento de cruzamiento de datos teníamos muy
pero visto desde un lado crítico, acá es lo que quiero transmitirles, yo siento que tendría que haberme acercado a la fiscal de alguna manera, decir, me faltan datos de este sujeto, como para poder después, al momento de recopilar la información, transmitirles más elementos para entender si había que descartarlo o agregarlo. Bueno, este es mi humilde aporte y solo quería transmitirles que a mí me sirvió mucho la confianza en en las percepciones que tenemos de las personalidades de la gente y apuntarlo y poder trabajarlo en equipo, creo que es lo que dio el buen. Gracias. Bueno, buenas noches. Desde mi experiencia, primero quería contarles que cuando me asignaron a mí al juicio, pues estaba con la fiscalía, me asignaron puntualmente a colaborar con Laura y con Carolina. Yo dije, uy, ¿qué es el juicio por jurado? Entonces la acompañé a Carolina al debate, el juicio que ella tenía próximamente, y ahí me di cuenta que la audiencia de Guardil era una audiencia muy importante, y como dijo Carolina, la más importante, porque ahí íbamos a elegir a los ciudadanos que iban a tomar, que iban a juzgar el caso que estábamos llevando. Bueno, ahí tuvimos una linda experiencia, yo pude participar de esa audiencia, y ahí notamos que teníamos que pedir algunas cosas para llevar al juicio de esta red. Trabajamos con el equipo, yo sinceramente tenía mucho miedo como me dijo Vicky, si iba a poder recopilar la información necesaria para decir, pues esta persona la queremos por esto, o ojo que contestó determinada cosa que no nos sirve. Y me acuerdo de un caso puntual en donde había un hombre que por las respuestas que daba, después cuando hicimos el cruzamiento dijimos que iba a tener mucha empatía con el acusado, por la profesión que tenía, por los gestos, que después Belén también nos apoyó en la decisión que habíamos tomado, cómo contestaba, y ahí ese fue un caso donde todos estuvimos más o menos de acuerdo. Cuando terminamos la audiencia, cada uno dio sus anotaciones, nos fuimos a un despacho y ahí dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que esta información que cada uno tiene en su fila la podamos volcar en algún lugar y ver quién iba quién nosotros no queríamos que esté como que había jurado y quiénes sí? Entonces ahí uno del grupo, que en este caso fue Laura, dirigió, digamos, esa mini audiencia entre nosotros, en donde pusimos en un pizarrón sí, no y los que estábamos en duda. Entonces, ahí, bueno, pusimos sí, los que nos gustaría que esté y los que no, y dentro de esos no, ¿cuál sería la causa de recusación que íbamos a utilizar? Junto con el particular damnificado, porque estábamos nosotros y el particular damnificado, y después que nosotros teníamos ese sí y ese no, Belén, de la psicología y la otra psicóloga que había de parte del particular damnificado, dijeron, bueno, podemos ir por acá, podemos ir por allá. La recuperación de la información es muy importante, porque es lo que nos va a permitir descartar a aquella persona que puede generar empatía o que no va dentro de los perfiles que la teoría del caso necesita. A mí me sirvió como experiencia, me llevé más que un equipo muy, muy bueno, excelentes profesionales y un método que hay que seguir lo posible, y bueno, estoy contenta de ustedes. Cuando las chicas hablan de la información de la fila, es porque nos fuimos dividiendo las filas, ¿sí? Como están sentados ustedes ahora, en 4 o 5 filas, cada una de las chicas se paraba al final de cada fila y relevaba a cada una de las personas que estaban sentadas en esa fila, ¿sí? Porque si no se hace bastante difícil tener una mirada, digamos, sobre todos los que están allí presentes. Alguno tenía ese rol, ¿sí? de una mirada más homogénea, pero en líneas generales tratábamos de que por lo menos una persona estuviera mirando, porque es riquísima la información que se da. En una audiencia anterior que hicimos de Guardián, por ejemplo, de ver cómo una persona escucha una pregunta, está mirando o está atento a lo que contesta el del lado y más, uno puede empezar a darse cuenta si esa persona, por ejemplo, terminó o no el primario, ¿sí?
Y no es que por eso solo lo vamos a descartar, pero por ahí vamos a hablar un poco más de cómo se siente estando allí tomando una decisión, ¿sí? O si es una persona que la va a llevar el resto y no va a tener decisión propia. Entonces, todo eso es importante y la forma de relevarlo también. Por eso nosotros, alguno tendrá otro método, pero nosotros decidimos hacerlo de esa manera. Que por lo menos una persona estuviera relevando una fila, ¿sí? Con 6, 7 personas, 8, para poder obtener esa información. Bueno, tanto hablamos de la psicología que ahora tenemos a nuestra psicóloga, Belén, y bueno, lo importante es saber, desde tu punto de vista, en esta selección o deselección, qué fue lo que vos ves como particular, ¿sí? Y cuál es la experiencia. Y otro tema que nos interesa es ver cuáles serían el idioma gestual, ¿no? ¿Qué es lo que vos pudiste percibir para esta selección o deselección? Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Belén, soy psicóloga del Centro de Asistencia a la Víctima y estoy descentralizada en Pilar, trabajo con Carolina. Bueno, yo tuve la suerte, digamos, de Carolina en su primer juicio, me llamó a mí, Belén, ayúdame con esto, decime algo, y yo no me sentí preparada ni capacitada para poder, digamos, ayudarla con algo, y ella me dijo: de todo me encargo yo, pero necesito que vos seas los ojos de lo que yo no puedo ver y que puedas advertir alguna cuestión desde la profesión que me sirva a mí para poder, digamos, seleccionar. Esa fue mi primera experiencia, es lo que pude hacer, tratar de ubicar todas las cuestiones, digamos, de la comunicación verbal, no de la palabra, sino todo lo que se escapara de, digamos, de la planilla, todo lo que estuviese por fuera de eso, lo que se llama lo paralingüístico, no lo que se dice, sino cómo se lo dice, el tema de la entonación, el volumen de la voz y todo eso que aporta muchísima información. Y bueno, así lo hice, los conocí a los coaches en esa oportunidad, donde vieron, digamos, lo que estaba haciendo y me propusieron formar parte del equipo para este caso de Farré. Me capacitaron respecto de la técnica, la metodología, la rigurosidad de las cosas, pero seguí enfocada, digamos, en toda la parte subjetiva y poder, bueno, esto que es importante, buscar la mayor cantidad de información digamos, de lo que no se dice. Y bueno, ahí está todo esto de la comunicación no verbal, del lenguaje corporal, que como sabemos los seres humanos transmitimos la mayor cantidad de información a través de lo gestual y de lo corporal, aunque no lo creamos, pero es así porque tiene que ver con todos procesos más inconscientes, actos involuntarios, automáticos, que a través de la conciencia no los podemos percibir y muchas veces se contradice con las cosas que decimos. Y bueno, ahí estuvo enfocado mi trabajo, a librarme, digamos, al inconsciente. Cada uno estaba bien posicionado con su rol, sabía qué tenía que mirar, qué tenía que hacer, y yo, digamos, de manera global, iba advirtiendo las cosas que me parecía, prestando atención a todos estos detalles. Y bueno, después así fue que nos juntamos y fuimos intercambiando información. Ellas, las fiscales, son las que decidían qué le parecía bien, pero bueno, esto fue simplemente un aporte, nada de esto tiene valor si se toma de manera aislada. Todo el tema corporal, paralingüístico, sirve siempre y cuando pueda ser cotejado con otra información. Así que bueno, eso fue sí, una muy linda experiencia desde lo personal y lo profesional. Me enganché mucho, me gustó el tema y tuve la suerte de sacar un saldo positivo, que fue toda la capacitación profesional que tuve, por suerte, así que gracias. Ahora van a caer. Cuando terminamos todos enfermos. Salimos todos como moscas. Bueno, ya que el licenciado Misura acá habló, ahora sería importante que siga, y como hace un rato nos hablaba de los perfiles y la formación de los perfiles, que era un elemento esencial para
la deselección de los jurados, sería bueno, ¿no?, que nos ahondes un poco en qué eran particularmente los perfiles, ¿no? Los perfiles y los valores, ¿no? Sí. Bueno, la historia empezó en realidad con un par de preguntas que le hicimos a las fiscales. Si yo en este momento les pregunto a ustedes, ¿es necesario y es importante que el jurado sea sincero? ¿Qué dirían? Sí, ahí tenés, sí, otra gente. Bueno, ¿el jurado tiene que ser justo? Sí. ¿Sí? ¿El jurado tiene que ser imparcial? No, ni justo, ni imparcial, ni sincero, nada. Bueno, la respuesta de las fiscales fue sí a todo en ese momento. Pero claro, en realidad uno tiene que decir depende, porque lo más importante es que esas 18 personas que te están escuchando puedan creer en vos. Exacto. Porque los demás son valores importantes, ser justo, ser imparcial, pero son valores que no me distinguen del resto. Tanto la defensa como la fiscalía iban a buscar gente justa, honesta, sincera y demás, pero la verdad que no nos da información. Entonces ahí empezamos a preguntarnos qué valores son los que nos acercan a la credibilidad del relato. Y esos valores no tenían que ver con ser justos ni imparciales, sino que tenían que ver con valores que compartían con nuestra teoría del caso. Y ahí empezamos a crear una metodología que tenía que ver con la identificación de esos valores. Preguntarse cuáles eran los valores que defendíamos y cuáles eran los valores que nosotros queríamos que defendiera el jurado. Con lo cual, en una deselección es cuáles son los valores que se contradicen con nuestra teoría del caso. Y por otro lado, las otras preguntas que le hicimos a las fiscales era qué impacto querían recibir del otro lado. ¿Qué lograba esa teoría del caso? ¿Lograba emocionar o lograba probar? Porque en base a eso tenemos que definir qué perfil yo espero del otro lado. Ahí Andrea después lo va a desarrollar un poco más, pero no es lo mismo una persona racional, cuando te escucha, que una persona emocional. Escucha desde otro lugar y busca otra información. Con lo cual también tuvimos que cotejar cuál era la fortaleza de esta teoría del caso. Laura mencionó la famosa, nuestra maestría en J.O. Simpson, y ahí claramente la fiscal del caso cometió un error importante, porque en ese caso ella tenía un montón de pruebas, pero no supo contar una historia, y atrás de todo eso había una historia que contar. Y atrás de todo eso, el caso ameritaba que empiecen a ver los factores emocionales que estaban dando vuelta. Porque estaban juzgando a una persona que prácticamente era como Maradona, a nivel popularidad, y de raza negra. ¿Sí? Con lo cual todo esto era información que no se podía escapar. Claramente el perfil que buscaban en ese caso no correspondía con el nivel de prueba, sino con quién era el acusado. ¿Sí? Pero bueno, en ese caso la fiscal subestimó todo esto y habiendo pasado por un montón de consejeros, consultores y demás que le recomendaban determinadas cuestiones, nunca hizo caso. Por suerte las chicas no se hicieron caso. Ahora, la identificación de perfiles permite esto, ¿no? Crear una metodología. Y una vez que identificás los perfiles y los valores, ahí podés construir una historia, o por lo menos la narrativa de esa historia, y por otro lado también construir el interrogatorio de Guardil. ¿Sí? Ahora Andrea va a explicar un poco más en detalle en qué consistió todo esto. Bueno, dedicamos mucho tiempo a debatir cuáles eran los valores que debíamos detectar en aquellas personas que debíamos descartar rápidamente. Entonces, en este caso puntualmente, lo primero que consideramos fue las personas que tuvieran como valor o que justificaran la violencia, o sea, las personas que justificaran el uso de la violencia por mano propia o de la venganza por mano propia.
prevalece o manda en la familia. Tuvimos en cuenta también personas que a lo mejor hubiesen atravesado situaciones de divorcio en donde no se hubiesen sentido defendidas por la